buenas a todos y bienvenidos a Fiténtalo, el programa, el podcast, la radio, el rincón, nuestro huequito de ocio, al margen de todos los problemas que están sucediendo ahí fuera, en el que hablamos, ya lo sabéis, de cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y en el episodio de hoy vamos a continuar con el tema del episodio anterior, el tema del episodio 14. Estábamos hablando de qué hacer con nuestra dieta durante esta etapa de confinamiento. ¿Qué hago si estaba perdiendo grasa y ahora esto me ha cortado todo el rollo? ¿Qué hago si estaba ganando masa muscular y esto pues ya no me deja ir al gimnasio como tenía pensado? ¿O qué hago si no estaba haciendo nada? ¿Es ahora un buen momento para empezar? Bien, y en el episodio 14 hemos hablado de la etapa de definición. ¿Qué pasa si este confinamiento me ha pillado en medio de una etapa de pérdida de grasa? Si no lo habéis escuchado, os aconsejo que vayáis a ello. Pero para que no quedase tan largo aquel episodio, he decidido dividir este tema en dos. Entonces, para este episodio nos queda ¿qué pasa si yo estoy en volumen y qué pasa si no estaba haciendo nada? Pero antes de comenzar, antes de meternos en harina, porque ya digo que esta es una pregunta que me ha llegado un montón y que creo que puede ser muy interesante y aportar mucho a esta situación, así que yo si puedo ayudar, pues encantada. Antes de empezar, en primer lugar, comentaros que si queréis que sea yo la que os lleve la alimentación, la que os asesore con vuestra nutrición, podéis poneros en contacto conmigo a través del formulario de fiténtalo.com. Y otra cosa, lo siguiente que tengo que hacer es una recomendación, porque ya me habéis escuchado alguna vez decir que no me gustan los directos porque me satura, es como que abro a las 8 o las 6 de la tarde es la hora punta de todos los directos, abro y hay 50.000, digo, madre de Dios, y entonces automáticamente cierro, pero hay un directo que es el directo que yo tolero y me lo trago todos los días y son los directos de Ana Milán, o sea, diosa y reina de España, esa mujer, me parto, te juro que me descojono con sus directos, y si no los puedes ver, pues te metes en Twitter, antes de empezar con la chapa teórica que os voy a dar hoy, pues un poquito de humor, si te metes en Twitter, tienes un hilo con sus mejores momentos y te juro que te partes. De hecho, a ver si puedo. Y os dejo en las notas de este programa, en las notas de este programa 15 de fiténtalo.com, vais al apartado de podcast, al episodio 15, y os dejaré el hilo de Twitter donde están los mejores momentos de Ana Milán, porque te juro que te descojonas. Y oye, más allá del bienestar físico está también el bienestar mental, y yo creo que en esta época en la que estamos pues no viene nunca mal echarse unas risas, así que como prescripción yo os aconsejo que veáis los directos de Ana Milán, y te juro que Ana Milán no me ha pagado para esto, ojalá, así podría intercambiar unas palabras con ella, porque de verdad es que no puedo describir lo que sucede dentro de esos directos, porque yo creo que ni siquiera ella lo sabe. Pero bueno, ahora sí, vamos a ponernos serios y a empezar con el tema de hoy. Bien, si yo estaba en volumen, tengo que plantearme también una serie de preguntas para tomar la decisión de continuar con el volumen o de pasarme a mantenimiento, o de incluso empezar una definición. Para tomar esa decisión de forma más o menos fundada, tengo que hacerme unas cuantas preguntas. Y yo aquí he seleccionado en concreto 4 preguntas. La primera, igual que cuando hablábamos de la definición, la primera es ¿cómo está siendo mi entrenamiento? ¿Estoy pudiendo entrenar de forma más o menos decente? Porque tengo un microgimnasio montado en casa, tengo bastante material. Lo siguiente sería el nivel de experiencia que yo tengo entrenando, que esta es una pregunta que no nos importaba tanto cuando estábamos hablando de la etapa de definición. ¿Por qué? Porque por norma general, para que nos entendamos todos, es más difícil construir músculo que sobre todo si somos avanzados, es más difícil construir músculo que mantenerlo. Por eso es una pregunta fundamental
cuando yo estaba en volumen, es una pregunta fundamental la de el nivel de experiencia que yo tengo. ¿Acabo de empezar a entrenar o acababa de empezar a entrenar hace unos meses? O por el contrario, soy una persona que, por ejemplo, lleva más de 2 años entrenando de una forma más o menos programada y de forma seria. Esto es muy importante, después lo comentaremos. La siguiente pregunta, igual que con la definición, es el porcentaje graso en el que me encuentro, porque no será lo mismo si yo estoy muy bajito de grasa o si ya estoy en una parte avanzada del volumen. Ya llevaba varios meses en volumen y ya me quedaba muy poquito. Y la última sería un poco más psicológica o un poco más para centrarnos en las preferencias de cada uno, que como ya digo es muy importante también, y es si te preocupa mucho ponerte gordo o taparte, como se dice en el mundo del culturismo, es decir, te preocupa mucho ganar un poquito de grasa extra, o lo que impera, lo que más quieres, tu objetivo principal es ganar la máxima masa muscular posible y lo tienes decidido de forma seria. Bien, entonces, vamos a empezar por la primera pregunta, la calidad del entrenamiento o el material. Como con la definición, establecemos 3 escenarios. El de una persona que tiene montado su gimnasio en casa, se ha pedido por AliExpress todas las pesas posibles, se ha comprado los discos, el Eico, los Maniac y todas las cosas de última generación, que yo aquí me pregunto, ¿esa gente luego va a volver a pagar la cuota del gimnasio? Porque de verdad que hay gente que se ha montado unos gimnasios que lo flipo. Entonces yo no sé si luego tienen pensado volver a pagar la cuota de sus gimnasios. Bueno, también me lo podéis hacer saber en los comentarios. El siguiente escenario sería el de una persona donde creo que estará la mayoría de gente. Yo, por ejemplo, estoy incluida ahí dentro. Una persona que está entrenando, pues se lo está tomando en serio igualmente, pero por limitaciones de material, pues está teniendo un entrenamiento más o menos mediocre. Pongamos de 7/10, de 6/10, incluso de 5/10. Y luego estaría la gente que no está entrenando por X motivo, porque está enfermo, porque tenga que tener ahora más responsabilidades familiares, no lo sé, bueno, cada uno sabrá en qué situación se encuentra, no está pudiendo entrenar o está entrenando de forma muy muy poco seria, pues un día y luego hasta la semana que viene no entreno, ese tipo de situaciones, supongo que me entendéis. Bien, y aquí nos ventilamos rápido a 2 de estas situaciones. Si yo estoy pudiendo entrenar de forma más o menos normal, como lo venía haciendo en el gimnasio, puedo continuar con el volumen perfectamente. Simplemente tengo que ajustar un poco la ingesta energética al NEAT que yo tenga actualmente. Y esto se puede hacer a ojo, porque ya me estoy viendo las preguntas. Oye, Alejandra, ¿y cómo hago para ajustar mi ingesta calórica ahora? Si tú estabas en etapa de volumen y más o menos la estabas haciendo bien, supongo que sabrás, no la estabas haciendo intuitive volume, no sé, intuitive bulking, sabrás más o menos las cantidades que estabas comiendo. Entonces, puedes seguir con las cantidades que estabas hasta ahora y ver cómo evoluciona tu peso. Si tu peso se está yendo muy rápido, está subiendo muy rápido, pues tienes simplemente que reducir un poquito las cantidades. Seguramente vayas bastante sobrado de hidratos de carbono, pues redúcelos un poco. Antes me echaba 90 de arroz en la comida, pues vamos a pasar a 60 de arroz en la comida y a ver cómo va. Espero 2 semanas para tener unos datos más o menos concluyentes y veo, ya estoy en mi subida de peso más o menos normal, la que debería ser, no muy rápida. Pues perfecto, ya he encontrado mi nuevo volumen adecuado. Simplemente así. Bien, y la siguiente situación que nos vamos a ventilar rápido es la de alguien que no está pudiendo entrenar. Si no estás pudiendo entrenar, pues carece de sentido alguno continuar el volumen si lo estabas haciendo o empezar ahora un volumen, porque lo que te vas a poner es bueno, más ancho que largo, como ya he dicho alguna vez. No tiene sentido tratar de ganar masa muscular sin la condición principal para ganar masa muscular, que es el entrenamiento de fuerza, aunque sea con el propio peso corporal. Eso lo metemos en el otro grupo. Si no estás pudiendo hacer nada, directo a tus calorías de mantenimiento, porque oye, no tiene mucho sentido ponerse a hacer volumen.
Vamos a pasar ahora al escenario en el que creo que la mayoría de nosotros nos encontramos, que es el de una persona que estaba acostumbrada a entrenar en un gimnasio, entonces ahora pues tiene un entrenamiento considera más mediocre comparado con el que hacía antes, está pudiendo incluso entrenar solo con su peso corporal. Lo siguiente que tenemos que analizar, como venía adelantando, es el nivel de experiencia. Si tú eres una persona principiante, pongamos llevas menos de un año entrenando, tendrás que tomar unas decisiones, mientras que si eres una persona intermedia o avanzada, pongamos que llevas unos 2 años entrenando, podríamos ya meterte en intermedio, o eres una persona avanzada, un competidor, alguien con un buen desarrollo de masa muscular ya. Aquí, lo de principiantes avanzados, también tengo que decir que es un poco difícil meternos en principiante o meternos en avanzado. Es decir, yo sé que aquí van a surgir preguntas de, ay, yo no sé si soy principiante o soy avanzado. En realidad, aquí lo que más importa, al margen del tiempo, es lo bien que hayas hecho tú las cosas. Una persona que lleve 2 años entrenando de forma seria puede considerarse más avanzada que una persona que lleve igual 5 años entrenando, pero que no ha seguido nunca una programación, que no ha exprimido al máximo sus entrenamientos. Supongo que entendéis un poco por dónde voy. Entonces, la línea entre unos puntos y otros está un poco difusa. Pero bueno, vamos a diferenciar principiantes y personas intermedias o avanzadas. Alguien que ya tiene un desarrollo muscular más o menos decente. Ese sería el indicativo para diferenciarnos en un grupo o en otro. Mi desarrollo muscular ya es más o menos decente. Si la respuesta es sí, me meto en intermedio o en avanzado. Si la respuesta es no, todavía tengo muchísimo margen de mejora, pues me meto en principiante. Bien, si yo soy una persona intermedia o avanzada, vamos a empezar por ellos, lo siguiente que tengo que analizar es un poco en qué porcentaje graso me encuentro. Si yo soy una persona que ya lleva tiempo entrenando y estoy en un porcentaje de grasa bajo, digamos en torno al debajo del 12 en un hombre, del 17 en una mujer, a pesar de estar en un porcentaje de grasa bajo, donde todavía te quedaría mucho margen para seguir engordando, entre comillas, hasta alcanzar un porcentaje de grasa que se consideraría excesivo y a partir del cual tendríamos que empezar a recortar, a pesar de estar en ese punto, yo me pasaría a mantenimiento. No continuaría con el volumen, o por lo menos me haría un volumen muy controlado, que a veces se puede hacer complicado, porque también la línea entre volumen y mantenimiento tampoco está tan clara, porque no todos los días hacemos la misma actividad física, no todos los días hacemos la misma selección de alimentos, entonces esto puede cambiar un poco. Bueno, aquí habría muchos matices, pero como digo, a pesar de que todavía te quedaba margen para crecer, mi consejo es que tampoco tengas mucha prisa y no te metas ahora a hacer un volumen en serio, porque seguramente no sea para ti muy productivo ese volumen, porque recordemos que estamos hablando de personas avanzadas y recordemos que la construcción de masa muscular es más difícil que el mantenimiento de la misma. Entonces, si no tienes material, te va a ser bastante complicado proporcionarle al cuerpo un estímulo superior cada vez. Te quedarás sin pesos, te quedarás ya sin poder meter más volumen. Entonces aquí yo me pasaría a mantenimiento. Y el otro escenario que se puede dar en personas avanzadas que estaban en medio de un volumen es que ya estén en un porcentaje de grasa más o menos elevado. Pongamos entre el 12 y el 17, sé que es un margen un poco amplio, entre el 12 y el 17 para hombres, entre el 17 y 23 para mujeres. Es decir, que todavía podrían alargar un pelín más el volumen, pero que ya están ahí rozando un poco el voy a tener que empezar una definición. Si te encuentras en esta situación, pues podrías hacer lo mismo. Si estás en el margen inferior, más rozando ese 12, rozando ese 17 para las mujeres, 12 para los hombres y 17 para las mujeres, yo me pasaría a mantenimiento. No tiene sentido ponerse a arriesgar la masa muscular cuando lo que estabas pretendiendo era ganar masa muscular. Pero si ya estoy acercándome al límite superior, 17, 23 para mujeres, que ya no me quedaba mucho margen para seguir subiendo, quizás sea interesante aprovechar esta etapa de que no podemos ir a los gimnasios para hacer una pequeña bajada
de porcentaje graso para volver a establecernos en el límite inferior y tener más margen para que cuando podamos salir y volver a los gimnasios para poder seguir creciendo. Si no, si estábamos en un 17 ya siendo hombres y nos establecemos en mantenimiento, vamos a terminar este confinamiento, casi me ha salido aquí un pareado, vamos a terminar este confinamiento en un 17 también. Entonces, sabiendo que más o menos es aceptable subir hasta un 20 como mucho siendo un hombre, porque si no lo que se llama el ratio P, que es el ratio de ganancia masa muscular, ganancia de grasa, empieza a verse más favorable hacia la grasa que hacia la masa muscular por resistencia a la insulina y otros temas. Yo ya estoy en el 17 y solo podría subir como máximo a un 20, me queda muy poco margen. En cambio, si yo aprovecho esta etapa de confinamiento para pasar del 17 al 14, por ejemplo, o del 17 al 12, más no, porque recordemos que ahí ya estaríamos en lo que hemos explicado en el episodio anterior, de que empezamos a comprometer la masa muscular. Si yo hago este recorte, luego cuando podamos salir, estaré en un 12, estaré en un 14 y podré continuar con mi etapa de crecimiento muscular, que era en lo que yo estaba y lo que yo realmente quería. Y aquí, otra cosa importante que tengo que comentar es que puede haber alguna persona que se le dé por hacer un mini-cut. Un mini-cut es por definición, es que también aquí me parece que hay gente que utiliza la palabra mini-cut cuando en realidad no está haciendo un mini-cut y está haciendo una definición normal, pero el mini-cut como tal, por definición, es una etapa agresiva de pérdida de grasa agresiva en poco tiempo. No tiene mucho sentido meterse a hacer un mini-cut durante el confinamiento, porque el determinante principal, y esto tiene que quedar muy claro, el determinante principal de que yo pierda más masa muscular o no, es el déficit calórico creado. Es decir, no es ni siquiera la ingesta de proteína o el entrenamiento. Si tú generas un déficit calórico muy, muy agresivo y no estás entrenando todo lo bien que podrías, da igual que consumas 4 gramos por kilogramo de peso de proteínas, da igual que las subas hasta la estratosfera, porque lo que va a imperar es ese déficit calórico que tú estás creando tan grande. Y si aún encima no estás pudiendo controlar todo lo bien que querrías el entrenamiento, porque estás entrenando en casa, tienes ahí el cóctel perfecto para empezar a perder masa muscular. Entonces, más vale meterse en un rango de déficit más moderado, no tengamos prisa, porque recuerda que tu objetivo estaba siendo el de volumen, el de crecimiento muscular, no querrás ahora ponerte a perderlo ni a hacer locuras. Entonces, haz una definición controlada, como siempre, pues con un déficit, controlando la bajada de peso, que el ritmo no sea excesivamente agresivo. Si ves que es muy agresivo, pues tienes que ajustar la ingesta calórica y ya está. Creía interesante comentar esto del mini-cut porque es algo que se os puede venir a la cabeza. Y muy bien, ¿qué nos falta? Vale, ya hemos analizado a los intermedios o avanzados, ahora nos falta la otra parte. Insisto en que si queréis consultar un poco el diagrama de flujo que he diseñado, se me han quedado muchos matices sin comentar, pero bueno, si no es imposible explicarse. Pero si queréis consultarlo para ir siguiendo mejor este episodio, lo tenéis en fittentalo.com/podcast, ahí tenéis todos los episodios enlistados y en el episodio número 15, que será este, os lo dejo ahí para que lo podáis ir consultando. Bien, ya hemos explicado qué pasa si soy intermedio o avanzado. ¿Qué pasa si soy principiante? Si soy principiante, la diferencia principal con un intermedio o un avanzado es que va a ser más fácil para mí generar un estímulo suficiente para el crecimiento. Digamos que todavía me quedan muchos cartuchos por gastar si yo soy principiante. Entonces, un principiante puede ganar masa muscular hasta con calistenia, siguiendo una progresión simplemente en repeticiones en vez de en peso. Es posible si yo soy un principiante. Entonces, lo que tengo que analizar igualmente es en qué porcentaje graso me encuentro. Si yo estoy en porcentaje graso bajo, pongamos por debajo del 14 para hombres, por debajo del 19 para mujeres, como veis he subido un pelín el rango aquí. Si yo estoy en un porcentaje graso bajo y soy principiante,
voy a poder seguir con el volumen controlado, no hacer locuras, volumen controlado y ajustado a mi actividad física actual, voy a poder seguir porque el entrenamiento, aunque sea con gomas, si más o menos estás llevando una progresión y ese entrenamiento, a pesar de no ser todo lo bueno posible, está bien programado, puedes seguir mejorando y puedes seguir un poco con el volumen. Y si estás en un porcentaje de grasa bajo, pues perfecto. En cambio, si estás en un porcentaje graso ya intermedio, digamos por encima, pues eso, por encima del 14 en los hombres, por encima del 19 en las mujeres, donde ya te empiezas a ver un poquito tapado, aquí lo que te tienes que preguntar es, igual que nos preguntábamos en la definición, ¿yo qué prefiero? ¿Arriesgar un poco mi masa muscular y estar más rajado? O, por el contrario, quiero preservar al máximo mi masa muscular, no me voy a arriesgar ni a perder medio kilo. Pues aquí un poco lo mismo. Te preocupa mucho ponerte un poco más tapado, ponerte un poco más orondo, o por el contrario, tú tienes muy claro que te hace falta ganar mucha masa muscular porque estás muy delgado, no sé, siempre has sido una persona delgada y lo que a ti más, la prioridad máxima que tienes ahora mismo es ganar masa muscular. Si la respuesta es sí, es decir, que no te importa tanto taparte, que lo que quieres es crecer, si la respuesta es sí, puedes continuar un poco con el volumen, aunque ya te estés viendo tapado, porque recordemos que eres un principiante y seguramente tengas material suficiente, unas piedras, unos libros, lo que sea, para generar un estímulo más o menos decente. Pero si por el contrario la respuesta es que sí que te preocupa taparte, que no te gustaría ponerte gordo, vamos a hablar claramente, ponerte más gordito, si ese volumen no va a ser todo lo productivo que podría ser como en un gimnasio, si esa es una preocupación para ti, pues entonces puedes pasarte a mantenimiento. Te pasas a mantenimiento, continúas entrenando, no dejes de entrenar, por favor, porque seguramente si eres principiante, aún estando en mantenimiento, puede ser que mejores, pues pásate a mantenimiento y no tengas sencillamente prisa por ponerte ahora a seguir creciendo, porque recordemos que has respondido que te preocupa taparte demasiado y prefieres pues ahora hacer un impasse en el camino y ya continuar creciendo después. Bien, y hay otra pregunta que se me acaba de ocurrir y no está aquí en el diagrama, y es que igual que podemos estar quemados de la definición, esto es algo que comentábamos en el capítulo anterior, podemos estar quemados también del volumen. Y esta es una pregunta que también podemos hacerlo. Si yo estaba muy quemado del volumen y aún así soy principiante y podría seguir creciendo, es decir, si yo sigo este diagrama de flujo, a mí me da que yo puedo continuar el volumen, pero yo en realidad estoy súper quemado del volumen porque estoy saciado todo el día, tengo náuseas, en serio no puedo comer más, aún encima como ahora estoy más en casa, pues mi apetito se ha visto disminuido, como le ha pasado a mucha gente, pues entonces quizás también sea un buen momento para tomarse aquí lo que sería un diet break, pero dentro de la etapa de volumen. Pásate a mantenimiento, relájate un poco y ya pues se recuperarán un poco tus señales de hambre y saciedad y seguramente cojas el volumen con más fuerza cuando se pueda entrenar de la forma idónea y se pueda volver a los gimnasios. Bien, ya tenemos entonces solucionado el volumen, espero que más o menos haya quedado claro y por último, antes de despedir este episodio, no podía dejar de comentar una tercera situación, no me voy a enrollar mucho en esto, pero una tercera situación que es el de una persona que no estaba haciendo nada, no se estaba cuidando ya nada. Haciendo nada no me refiero a que no estuvieses en definición o en volumen, puede ser que haya gente que esté en mantenimiento perfectamente, pero la persona que quería cuidarse, quería adelgazar, quería, no sé, tenía algún objetivo estético o de salud y que no está haciendo nada ahora. Mi pregunta es que, ¿a qué estás esperando? Si estás esperando al momento perfecto, seguramente ese momento, o seguramente no, ese momento perfecto no existe. Y este fue un error que yo, por ejemplo, he cometido, que todos hemos cometido. Yo, para empezar esta definición que he empezado ahora, digamos que he tomado la decisión de empezarla varias veces. La he tomado varias veces, pero que si un viaje por aquí, un viaje por allá, mejor después, a la vuelta del viaje, pero ya se me junta con otro, en esta época no, que tengo mucho estrés. Es decir, siempre va a haber alguna razón por la cual no empezar una dieta o por la cual no empezar a cuidarte. Siempre la va a haber.
No esperes que exista ese momento perfecto, y más si lo que en realidad estás buscando, porque esto es algo que sucede y es algo que a mí también me sucede porque soy humana. Si estás buscando excusas para no hacer algo, las vas a acabar encontrando. Entonces siempre vamos a buscar una excusa para empezar mañana, siempre vamos a encontrar una excusa para empezar en septiembre, para empezar el año que viene. Entonces, si tú tenías la inquietud de mejorar tu salud, ahora es el momento. E insisto, he comentado en el episodio anterior que si para ti está suponiendo mucho estrés esta época, que entiendo que para muchas personas puede estar siendo una época muy jodida, tampoco te metas en camisa de 11 varas. Es decir, primero lo primero, tienes que poner primero lo primero, establecer bien tus prioridades. Si en tu familia pues hay una situación ahora mismo pues que no es favorable, no te metas el estrés añadido de ponerte a hacer dieta. Pero si no es el caso y estabas ahí con el gusanillo de que, joder, quiero empezar, pues ahora es el momento porque no va a haber un momento mejor y pensar cualquier otra cosa sería engañarse. Y además tenemos la suerte de que ahora hay muchísima gente dando rutinas de entrenamiento y compartiendo un montón de información, es decir, que nos lo están poniendo un poquito fácil en ese sentido, así que vamos a aprovecharlo. Y por mi parte, pues nada más, espero que os hayan gustado estos 2 episodios, tanto este episodio 15 como el episodio 14, donde hablamos de la definición. Espero que os hayan entretenido, espero que se me haya entendido también. Si no, insisto, os aconsejo ver los diagramas, que yo creo que se entiende mucho mejor. Y joder, que hayáis aprendido y haber podido aportar mi granito de arena a esta situación. Si es así, ya sabéis que agradezco infinitamente vuestras buenas valoraciones, que compartáis este episodio, que compartáis esta información para que pueda llegar a más gente. Y por último, recordaros también que en fittentalo.com, nuevamente fittentalo.com/contactar, tenéis un apartado de contacto, valga la redundancia, donde podéis poneros en contacto conmigo para que sea yo la que os lleve la alimentación, o para reservar la plaza si en ese momento no hay disponibles. Y también podéis dejar vuestras sugerencias para próximos episodios del podcast, que ya he dicho que he recibido muchas acerca de este tema, por eso he querido hacer este episodio. Siempre escucho vuestras sugerencias, así que podéis dejarlas en el apartado de soporte. En el apartado de soporte, ¿qué digo? Ni que tuviese yo un equipo de soporte, si yo soy aquí sola en mi soledad de mi habitación. En fin, que me lío. Tenéis el apartado de contacto para contarme cualquier cosa que queráis que trate en el podcast, y nos vemos en el siguiente episodio. Y por cierto, para los que os quedáis así aquí hasta el final de los podcasts, he comentado en el episodio anterior que estoy haciendo una especie de diario de mi definición de problemas que me voy encontrando, cómo los voy solucionando. Entonces también quiero enriquecerme un poco de cuáles son los problemas que vosotros tenéis o problemas que vosotros habéis tenido durante una etapa de pérdida de peso. Quiero enriquecerme de ellos para poder sacar ideas de temas, para poder también enriquecerme de las soluciones que vosotros habéis puesto a dichos problemas. Así que en el apartado de contacto también me podéis dejar vuestros testimonios, que para mí son súper enriquecedores siempre, más allá de cualquier paper que pueda leer, de cualquier estudio científico. Está la experiencia de cada uno de nosotros, la mía propia, la vuestra propia, así que me interesará muchísimo leeros. Los espero ahí en el apartado de contacto de fittentalo.com. Ahora sí, ya me voy, chao.